En 1954, un ingeniero llamado Karim Al-Sayed excavaba junto a la Gran Pirámide de Giza, cuando su pico golpeó algo que no debería existir, un compartimento sellado, completamente sellado, y dentro un pergamino que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre el nombre de Dios. Pero esto es lo que no te contaron en la escuela, lo que no te contaron en los libros de historia, y lo que muchos aún prefieren mantener en secreto. Este pergamino no contenía solo un nombre. Contiene una secuencia armónica, una vibración específica, y cuando comprendas su verdadero significado, nunca más verás el universo de la misma manera. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas palabras tienen poder? ¿Por qué algunos sonidos te hacen sentir algo profundo, casi inexplicable? Como si algo dentro de ti reconociera una verdad ancestral. Este pergamino, descubierto bajo la pirámide de Keops, podría tener la respuesta. Y hoy descubrirás no solo qué estaba escrito en él, sino por qué permaneció sellado durante milenios, y por qué, tal vez, debería haber seguido así. Porque algunas verdades lo cambian todo. Lo primero que debes entender es que la Gran Pirámide de Giza nunca fue solo una tumba. Nunca. Los antiguos egipcios conocían algo que la ciencia moderna apenas está empezando a redescubrir. Ellos entendían que todo el universo es vibración. Todo vibra. Tu mesa vibra. Tu cuerpo vibra. Tus pensamientos vibran. Y existe una frecuencia específica, una vibración primordial, a la que los antiguos llamaban por el verdadero nombre de Dios. Cuando Karim Al-Sayed abrió aquel compartimento secreto, encontró más que un pergamino, encontró jeroglíficos que no seguían el patrón normal, símbolos que parecían querer capturar no solo significado, sino sonido, frecuencia. Como si los antiguos escribas estuvieran desesperadamente intentando preservar algo que trascendía la escritura. El pergamino estaba envuelto en un lino especial, no un lino común, un lino tratado con una resina que los arqueólogos nunca han logrado identificar completamente, como si quisieran proteger no solo el pergamino de la humedad, sino del propio paso del tiempo, de la propia realidad física. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña. Cuando los primeros traductores intentaron descifrar el texto, algo sucedió, algo que fue rápidamente silenciado. Varios de ellos reportaron experiencias inusuales, sueños vívidos, sensaciones de presencia. Uno de ellos llegó a afirmar que podía escuchar el texto incluso en silencio absoluto. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez los antiguos conocían algo sobre la naturaleza del sonido, de la vibración, que nosotros apenas estamos empezando a comprender. ¿Sabías que la física cuántica ha descubierto que a nivel fundamental todo en el universo son ondas? Frecuencias, vibraciones en campos de energía. Los antiguos egipcios lo sabían hace 5000 años. Construyeron la Gran Pirámide con proporciones matemáticamente perfectas. No por casualidad. Cada medida, cada ángulo, cada piedra fue colocada para crear algo específico. Una cámara de resonancia, un amplificador cósmico. Y este pergamino contenía las instrucciones para pronunciar el nombre que hace vibrar al universo en su frecuencia original. Pero vayamos despacio, porque esto no es leyenda, esto no es misticismo barato, esto tiene una base científica que te sorprenderá. En 2016, investigadores del Instituto de Investigaciones Científicas descubrieron algo revolucionario. Midieron la frecuencia de resonancia de la cavidad formada entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. ¿Sabes cuál fue el resultado? 783 Hz,
una frecuencia específica que vibra constantemente alrededor de todo el planeta. Los científicos la llamaron frecuencia de resonancia terrestre. Pero aquí está lo interesante. Cuando analizaron las proporciones de la Gran Pirámide, descubrieron que la cámara del rey resuena exactamente en esa misma frecuencia. Exactamente. ¿Cómo lo sabían los antiguos egipcios? ¿Cómo conocían una frecuencia que solo fue descubierta por la ciencia moderna en 2016? La respuesta podría estar en el pergamino, porque lo que estaba escrito en él no era solo un nombre, era una partitura, una fórmula sonora, una receta vibratoria para sintonizar la conciencia humana con la frecuencia fundamental del cosmos. Y tal vez eso es exactamente lo que siempre hemos llamado el nombre de Dios. Piensa de esta manera. Si Dios es todo, si Dios es el universo entero, entonces el nombre de Dios no sería una palabra común. Sería la vibración que mantiene unida a toda la creación, la frecuencia que hace brillar a las estrellas, que hace que los planetas orbiten, que hace que los corazones latan. Tiene sentido para ti, porque ahora las cosas se ponen realmente interesantes. El pergamino no estaba solo en ese compartimento secreto. Había otros objetos, cristales de cuarzo pulidos de una forma específica, metales combinados en proporciones que los científicos modernos reconocen como conductores de energía primitivos. Y algo más, algo que los arqueólogos oficiales prefirieron no divulgar. Instrumentos musicales, pero no instrumentos comunes. Instrumentos diseñados para producir frecuencias muy específicas. Frecuencias que, cuando se combinan, crean patrones de onda complejos. Patrones que la ciencia moderna llama frecuencias curativas. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas canciones te hacen llorar sin motivo? Cómo algunos sonidos te hacen sentir en paz instantáneamente. Cómo cambia tu voz cuando estás realmente emocionado. Esto no es psicológico, es físico, vibracional. Tu cuerpo reconoce ciertas frecuencias porque estás hecho de las mismas ondas que componen todo el universo. Eres literalmente una sinfonía ambulante. Y cuando escuchas la frecuencia correcta, toda tu estructura molecular resuena. Los antiguos lo sabían y preservaron este conocimiento de la única forma que sabían que sobreviviría al tiempo. Lo sellaron en piedra, lo guardaron bajo la construcción más grande que jamás habían hecho y dejaron instrucciones muy claras sobre cómo usarlo. Pero estas instrucciones venían con una advertencia que tal vez explique por qué el compartimento estaba sellado, por qué el pergamino estaba protegido no solo del tiempo, sino de ojos curiosos, porque pronunciar el verdadero nombre de Dios no es un juego. Cuando vibras en la frecuencia fundamental del universo, no sigues siendo el mismo. No puedes, es imposible. Tu conciencia se expande, tu percepción cambia. Comienzas a ver cosas que siempre han estado ahí, pero que tu mente nunca pudo procesar. Y no todos están preparados para eso. El principal traductor del pergamino, el doctor Omar Khalil, trabajó en el proyecto durante 3 años. 3 años descifrando cada símbolo, cada matiz, cada vibración implícita en el texto. Y al final del 3er año hizo algo que nadie esperaba. Desapareció. No murió. Desapareció. Dejó todo atrás. Casa, familia, carrera. Dejó solo una nota diciendo que ahora entendía por qué algunas puertas deben permanecer cerradas. Sus colegas encontraron sus archivos personales. Páginas y páginas de anotaciones sobre frecuencias, vibraciones, matemática sagrada y al final una frase escrita decenas de veces. El nombre no es para ser pronunciado, el nombre es para ser vivido. ¿Qué significa esto?
Significa que el verdadero nombre de Dios no es una palabra que pronunciamos con la boca, es una frecuencia que incorporamos con todo nuestro ser. Es una vibración que nos transforma desde dentro hacia afuera. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que los antiguos sellaron este conocimiento, no para ocultarlo del mundo, sino para proteger al mundo de él, hasta que la humanidad estuviera preparada. Pero aquí está la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Estamos preparados ahora? Vivimos en un mundo donde la gente apenas puede estar 5 minutos sin mirar el celular, donde la ansiedad y la depresión están en niveles epidémicos, donde hemos perdido completamente la conexión con los ciclos naturales, con las frecuencias de la Tierra, con nuestra propia esencia vibratoria. Y entonces descubrimos un pergamino que nos enseña a vibrar en la frecuencia de Dios. ¿Es receta para la iluminación o para el desastre? La respuesta puede estar en el propio pergamino, porque no contenía solo el nombre sagrado, contenía también las preparaciones necesarias, las etapas de purificación, las prácticas mentales y espirituales que una persona debía dominar antes de intentar pronunciar el nombre. Era como una receta compleja. No puedes saltarte ingredientes, no puedes acelerar el proceso. Cada etapa te prepara para la próxima. Y la última etapa era el silencio, no el silencio de la ausencia de sonido, el silencio de la presencia total, el silencio donde no pronunciamos el nombre porque nos hemos convertido en el nombre. ¿Eso te pone la piel de gallina? Debería, porque estamos hablando de la transformación más profunda posible. Estamos hablando de sintonizar nuestra conciencia individual con la conciencia cósmica, de vibrar en perfecta armonía con la fuente de toda existencia. Los místicos de todas las tradiciones siempre lo supieron. Lo llamaban con nombres diferentes: Samadhi, Satori, unión divina, iluminación, pero todos estaban describiendo lo mismo. El momento en que dejas de ser una nota separada y te conviertes en parte de la sinfonía entera. Y este pergamino era el mapa para volver a casa en la vibración original, en la frecuencia que existía antes del tiempo, que creó el espacio, que dio origen a todas las formas de vida en el universo. Pero aquí está lo que realmente te va a dejar pensando. Si esto es real, si realmente existe una frecuencia fundamental que es el nombre de Dios, entonces cada vez que sientes gratitud genuina, cada vez que amas incondicionalmente, cada vez que te conectas profundamente con otra persona o con la naturaleza, ya estás pronunciando ese nombre. Quizás no perfectamente, quizás no conscientemente, pero estás vibrando en una frecuencia que resuena con el original. Eres una oración andante, un mantra vivo, una pronunciación imperfecta pero real del nombre sagrado. Y quizás ese sea el verdadero mensaje del pergamino. No que necesitas aprender una palabra secreta, sino que necesitas recordar quién eres realmente. Necesitas recordar que eres una nota única e irreemplazable en la sinfonía cósmica. Que tu vida, tus sentimientos, tus relaciones, tus sueños, todo eso es parte de la pronunciación continua del nombre de Dios. El universo está constantemente pronunciando su propio nombre a través de ti, a través de tu respiración, de tus latidos cardíacos, de tus pensamientos, de tus emociones. Eres una letra viva en el nombre sagrado. Y cuando entiendes esto, de verdad lo entiendes, algo cambia para siempre. Dejas de buscar a Dios fuera de ti mismo. Dejas de creer que necesitas ser diferente, mejor, más espiritual. Simplemente sintonizas, como una radio encontrando la estación correcta,
Y entonces escuchas. Finalmente escuchas el nombre que siempre supiste, la vibración que siempre reconociste, la frecuencia que eres tú, que es todo, que es el propio tejido de la realidad. Pero para llegar allí, necesitas atravesar el miedo a descubrir que eres mucho más grande de lo que imaginas, el miedo a percibir que no existe una separación real entre tú y el universo. El miedo a entender que eres responsable de co-crear la realidad a cada segundo. Ese miedo está escrito en los márgenes del pergamino, está en las advertencias de los antiguos, está en la razón por la que el doctor Khalil desapareció. No porque el conocimiento sea peligroso en sí, sino porque lo cambia todo. Y no todo el mundo quiere que todo cambie. Algunos prefieren creer que son pequeños, insignificantes, separados. Es más fácil, es más seguro. Pero has llegado hasta aquí. Estás escuchando esta historia. Y algo dentro de ti ya sabe que no podrás parar aquí. Algo dentro de ti ya ha comenzado a vibrar en la frecuencia de la curiosidad, de la búsqueda, de la sed del verdadero conocimiento. Y esa vibración ya es una pronunciación del nombre sagrado. Ya has comenzado. Solo te falta decidir cuánto estás dispuesto a profundizar, cuánto estás dispuesto a dejar que esa vibración te transforme completamente. Porque ahora vamos a hablar de lo que realmente estaba escrito en el pergamino, de las palabras exactas, de las instrucciones específicas y de por qué pueden cambiar tu vida para siempre. El pergamino comenzaba con una frase que se tradujo a algo así como: para aquel que busca pronunciar el nombre impronunciable, que primero aprenda a escuchar el silencio entre los latidos de su propio corazón. No era poesía, era ciencia aplicada. Los antiguos entendían que antes de que puedas vibrar en la frecuencia universal, primero necesitas sintonizar con tu propia frecuencia personal. Necesitas conocer el ritmo único de tu propia existencia. Y aquí es donde la cosa se pone científica de una forma que te sorprenderá. Tu corazón no late a un ritmo constante, nunca. Existe una variación sutil, casi imperceptible, entre cada latido. Los científicos llaman a esto variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y han descubierto algo increíble. Cuando estás en un estado de coherencia emocional profunda, gratitud, amor, compasión, esa variabilidad crea un patrón específico. Un patrón que resuena con la frecuencia de resonancia terrestre. Tu corazón, literalmente, se sintoniza con el planeta. El pergamino describía ejercicios específicos para alcanzar este estado. Técnicas respiratorias que modulan el ritmo cardíaco. Posturas corporales que optimizan la resonancia. Visualizaciones que armonizan las ondas cerebrales. Era un manual de sintonización biológica, pero la parte más impresionante venía después. Las instrucciones para el nombre sagrado en sí. El nombre no era una palabra en el sentido convencional. Era una secuencia de sonidos vocálicos específicos, pronunciados en frecuencias exactas, con duraciones precisas, en un orden que creaba patrones de interferencia armónica. Imagine esto. Si lanzas una piedra a un lago, crea ondas circulares. Si lanzas dos piedras al mismo tiempo, las ondas se encuentran, creando patrones complejos. Algunas se amplifican, otras se cancelan. El nombre de Dios era como lanzar múltiples piedras sonoras a la laguna de la consciencia, creando un patrón de interferencia que resonaba con la estructura fundamental de la realidad. Y aquí está lo que hará explotar tu mente. En 2019, investigadores del Instituto de Investigaciones Científicas descubrieron que ciertas combinaciones de frecuencias sonoras pueden inducir estados alterados de conciencia de forma predecible y reproducible.
Lo llamaron neuroacústica aplicada. Las frecuencias que descubrieron como más eficaces eran casi idénticas a las descritas en el pergamino de Keops. Casi idénticas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo unos escribas de 5000 años atrás conocían la neuroacústica de vanguardia? La respuesta puede ser más simple y más profunda de lo que imaginamos. Experimentaron sistemáticamente durante generaciones. Imagina una civilización entera dedicada a cartografiar los efectos de diferentes sonidos en la conciencia humana, no como un hobby, como una ciencia sagrada, como la búsqueda más importante de la existencia. Probaron frecuencias, combinaciones, duraciones, secuencias armónicas, observaron los efectos, registraron los resultados, refinaron las técnicas y eventualmente descubrieron la fórmula exacta, la combinación específica de sonidos que abre la conciencia humana a su dimensión cósmica. Pero aquí es donde la historia se vuelve personal, porque el pergamino no se detenía en la teoría. Describía las etapas por las que una persona pasa cuando pronuncia el nombre sagrado correctamente. Primer estadio: reconocimiento. De repente percibes que hay mucha más conciencia disponible de la que normalmente accedes, como si descubrieras que tu casa tiene habitaciones enteras que nunca supiste que existían. Segundo estadio: expansión. Tu percepción comienza a extenderse más allá de los límites normales del cuerpo. Sientes que estás conectado energéticamente con todo a tu alrededor, no como metáfora, como una experiencia directa. Tercer estadio: disolución. La sensación de ser una persona separada comienza a desaparecer, no de forma aterradora, de forma liberadora, como quitarse una prenda ajustada después de un largo día. Cuarto estadio: integración. Percibes que nunca dejaste de estar conectado con todo. La separación siempre fue una ilusión. Eres una onda individual en el océano infinito de la conciencia. Quinto estadio: retorno. Vuelves a la percepción normal, pero transformado. Recuerdas quién eres realmente. Y nunca más lo olvidas por completo. El pergamino era detallado sobre cada etapa. Describía las sensaciones físicas, los cambios perceptuales, los desafíos emocionales, las trampas mentales. Era un mapa completo de la transformación de la conciencia. Pero también era una advertencia sobre lo que sucede cuando aceleras el proceso, cuando intentas saltarte etapas, cuando no estás adecuadamente preparado. Porque pronunciar el nombre de Dios no es como tomar una aspirina, no es algo que haces y luego continúas con tu vida normalmente. Es como descubrir que puedes volar. Después de eso, caminar nunca más es igual. Y no todo el mundo está preparado para volar. Algunos prefieren mantener los pies en la tierra, algunos necesitan mantener los pies en la tierra. Algunos tienen responsabilidades, relaciones, compromisos que requieren una perspectiva más limitada, y eso está bien. El pergamino dejaba esto claro: no era para todos, no debería ser para todos, pero para aquellos que sienten el llamado, para aquellos que no pueden dejar de preguntarse sobre el significado más profundo de la existencia, para aquellos que ya saben que hay algo más. Para esos el pergamino ofrecía el camino. Y ahora, aquí hay algo que te dará escalofríos. Lo estás sintiendo ahora, ¿verdad? Esa vibración sutil, esa sensación de que algo dentro de ti está despertando solo por estar escuchando sobre esto. Esto no es coincidencia. La propia descripción del proceso ya inicia el proceso. Tu conciencia ya ha comenzado a expandirse solo por contemplar la posibilidad de expansión. Ya estás pronunciando el nombre sagrado de una forma rudimentaria solo por estar abierto a la pronunciación.
porque aquí está el secreto final que el pergamino revelaba. El verdadero nombre de Dios no es algo que aprendes, es algo que recuerdas. Ya conoces ese nombre, siempre lo supiste. Está codificado en tu estructura más fundamental. Cada célula de tu cuerpo vibra con ese nombre. Cada latido de tu corazón pronuncia una sílaba de él. Cada respiración es una invocación. Tú eres el nombre de Dios hablando de sí mismo. Y cuando entiendes esto completamente, no como un concepto intelectual, sino como una experiencia vivida, algo irreversible sucede. Percibes que nunca hubo separación entre tú y lo sagrado. Nunca hubo distancia entre tú y Dios. Nunca hubo un camino que recorrer. Ya estabas en casa, siempre lo estuviste. Solo lo habías olvidado. Y quizás este sea el verdadero propósito de toda búsqueda espiritual. No encontrar a Dios, sino recordar que nunca estuviste perdido. El pergamino de Keops no contenía el nombre de Dios para que pudieras obtenerlo. Contenía el nombre de Dios para que pudieras recordar que ya lo eres. Pero ahora viene la pregunta práctica, la pregunta que todos hacen. ¿Cómo aplicas esto en tu vida real? ¿Cómo integras esta comprensión en tu día a día? ¿Cómo vives esta verdad sin convertirte en un ermitaño en la montaña? El pergamino tenía respuestas para esto también. Describía prácticas simples, prácticas que puedes hacer en el tráfico, en el trabajo, en casa, en cualquier lugar. Prácticas que gradualmente te sintonizan con tu frecuencia natural, que lentamente disuelven la ilusión de separación, que suavemente te despiertan a quien eres realmente. No prácticas complicadas, no rituales elaborados, no técnicas que requieren años de entrenamiento. Prácticas simples como prestar atención a tu respiración por unos segundos, como sentir gratitud genuina por los pequeños momentos, como escuchar realmente cuando alguien te está hablando. Prácticas que reconocen que cada momento común es una oportunidad para pronunciar el nombre sagrado, que cada interacción humana es un diálogo entre diferentes aspectos de la conciencia universal, que cada desafío es una oportunidad para recordar que eres mucho más grande que cualquier problema temporal. Esa es la sabiduría práctica del pergamino. No transformar tu vida en algo irreconocible, sino transformar tu percepción de la vida que ya tienes. No salir corriendo hacia una cueva en el Himalaya, sino descubrir la cueva sagrada dentro de tu propio corazón. No pronunciar palabras en lenguas antiguas, sino reconocer que cada palabra que dices con amor es una palabra sagrada. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? No necesitas creer en nada de lo que te contaré para que funcione. No necesitas aceptar la historia del pergamino. No necesitas concordar con las interpretaciones. No necesitas adoptar ninguna creencia específica. Solo necesitas experimentar. Experimenta prestar atención a tu respiración durante unos minutos cada día. Experimenta sentir gratitud genuina por las pequeñas cosas. Experimenta escuchar a la gente con presencia total. Y entonces observa lo que sucede. Observa si comienzas a sentirte más conectado, más en paz, más tú mismo. Observa si la vida comienza a fluir con más facilidad, si las relaciones se vuelven más profundas, si encuentras significado donde antes solo había rutina. Observa si algo dentro de ti comienza a despertar, algo que siempre ha estado ahí, esperando a ser reconocido. Y si esto sucede, si comienzas a sentir esta transformación sutil, pero profunda, entonces quizás entiendas que el pergamino no trataba de encontrar a Dios allá afuera, se trataba de reconocer a Dios aquí dentro. No como un concepto religioso, no como una figura externa, sino como la propia esencia de tu existencia, como la vibración fundamental que eres,
como el nombre sagrado que siempre has sido. Y cuando reconoces esto completamente, cuando lo vives totalmente, cuando te conviertes en ello conscientemente, entonces entiendes que el mayor secreto nunca fue un secreto. Siempre estuvo a la vista de todos, escondido en el lugar más obvio posible, dentro de ti. El verdadero nombre de Dios no está escrito en pergaminos antiguos, está escrito en el ritmo de tu corazón, está pronunciado en la melodía de tu respiración, está cantado en la sinfonía de tus pensamientos, emociones y experiencias. Eres una pronunciación viva, andante, respirante del nombre más sagrado que existe. Y quizás esta sea la única cosa que realmente necesitabas recordar, que no estás buscando a Dios. Tú eres Dios buscándose a sí mismo, a través de tus ojos, a través de tu vida, a través de tu única e irreemplazable perspectiva en el cosmos infinito. Y esto es más sagrado que cualquier pergamino, más poderoso que cualquier nombre antiguo, más transformador que cualquier técnica secreta. Tú, exactamente como eres, ahora mismo, respirando, viviendo, siendo, pronunciando perfectamente el nombre de Dios solo por existir. Y cuando entiendes esto completamente, cuando lo vives totalmente, cuando te conviertes en ello conscientemente, entonces percibes que toda búsqueda ha llegado a su fin. No porque hayas encontrado lo que buscabas, sino porque te has recordado de que nunca estuviste perdido. El pergamino de Keops fue solo un recordatorio de quién siempre has sido, de quién siempre serás, del nombre sagrado que no necesitas aprender a pronunciar, porque tú eres la propia pronunciación para siempre, y esto lo cambia todo, incluso cambiando todo, manteniendo todo exactamente como siempre ha sido, perfecto, sagrado, completo, tú.